Hola, muy buenos días a todos. A nombre de GIA, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, con el que iniciamos los seminarios que va a impartir GIA durante este mes, con el compromiso que tiene la firma con la divulgación de la información, la actualización y la capacitación. Pues bien, el día de hoy les vamos a platicar, porque más que hacerles como que el conocimiento extensivo, es más como una charla y pues una embarradita de lo que es esta reforma que elimina la subcontratación laboral y que pues originalmente se esperaba se estuviera publicando por estos días. Sin embargo, fue el 23 de abril que se publicó, entró en vigor y que impacta sin lugar a dudas no solamente a la materia jurídica como es la Ley Federal del Trabajo con esta eliminación, sino también a otras materias como lo es la seguridad social y la materia fiscal. Entonces, lo que nosotros, el objetivo de este webinar, pretendemos que ustedes se lleven los fundamentos jurídicos y cuáles van a ser las consecuencias que esta reforma va a tener a través de estas modificaciones sustanciales que se hacen a diversas disposiciones, como lo es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la ley del Infonavit. Espero que no se me haya escapado alguna, si no, enseguida lo vamos a ver. Le cedo la palabra a la licenciada Margo Aranda, ella es la coordinadora del área laboral y nos va a platicar pues de qué va la reforma para el área o para lo que es la materia jurídico-laboral. Adelante, Mar. Gracias, Héctor. Bueno, pues muy buenos días a todos. En efecto, les voy a platicar un poquito el contexto histórico, por así decirlo, de cómo es que surge esta reforma, hoy en día ya derecho positivo vigente y obligatorio para las legislaciones involucradas. Vamos a tener como el primer antecedente la fecha 11 de noviembre del 2020. Fue en esta fecha cuando nuestro presidente, el Ejecutivo Federal, presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados. Parte de esta iniciativa era precisamente eliminar todo aquel régimen que tuviera que ver con la subcontratación de servicios, ¿no? Entonces, durante esta iniciativa presentada tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores en el proceso legislativo, pues llegamos a la fecha 5 de abril 2021. Previo a esta fecha, pues obviamente estuvieron sosteniendo mesas de diálogo y mesas de negociación entre los obreros, entre el sector empresarial y entre el gobierno de México, sin ser despectiva en la palabra obrero, porque prácticamente nuestra legislación sí nos habla de una relación tripartita y así es como la cataloga, ¿no? El sector obrero, la fuerza del trabajo. Y posterior a estas mesas de negociación y a los acuerdos previamente establecidos, pues deciden aprobar la reforma el 20 de abril de este año para, a su vez, el 23 de abril tener la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué nos dice el Diario Oficial de la Federación? Pues nos dice prácticamente que esta reforma iba a entrar en vigor al día siguiente al de su publicación. Es decir, que a partir del 24 de abril este ordenamiento es obligatorio. Y aquí, por ejemplo, me gustaría hacer la precisión de que si bien es cierto, es obligatorio, pues nuestros clientes se preguntarán, híjoles, entonces, desde el 24 de abril estoy incumpliendo. No. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque aún estamos pendientes de las reglas que nos van a dar precisamente el soporte de cómo vamos a ejecutar y cómo vamos a llevar a cabo esta reforma. Como bien lo comentaba el licenciado Héctor, pues obviamente esta reforma, si bien es cierto, pareciera que es laboral, a mi punto de vista considero que la cuña donde se van a ver los efectos y las implicaciones, pues las vamos a tener en materia fiscal y en materia de seguridad social. Son 7 ordenamientos los que conllevan esta reforma, adición y derogación de diversos artículos para que le den cumplimiento a la iniciativa o a la ley en general, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esto porque si bien es cierto, ya el licenciado Héctor nos las dio a conocer, pues aquí prácticamente de forma enunciativa nos aparecen estos ordenamientos. Es importante también que sepan que en esta reforma, pues se contemplan algunos artículos transitorios y en estos artículos transitorios vienen prácticamente los plazos legales
que nos van a dar la pauta para poder empezar a ejecutar con la aplicación de la normatividad. Dentro de estos plazos legales tenemos como fecha el 23 de mayo del 2021, va a ser la fecha en la que la Secretaría de Trabajo nos va a dar a conocer esas disposiciones generales para poder procesar y para poder aplicar con este registro del padrón público. Esta fecha del 23 de mayo, pues acontece obviamente a los 30 días naturales, ojo, naturales y no hábiles, a partir de la publicación de esta ley. Y a su vez, el 23 de julio del 2021 son los 90 días para obtener el registro. Este registro va a ir enfocado a las personas físicas con actividad empresarial que funcan como empleadores y o a las personas morales que presten servicios de subcontratación. Entonces va a ser prácticamente la fecha en la que, una vez expedidas las reglas, que las vamos a tener el 23 de mayo, pues obviamente vamos a proceder con este registro. Y también dentro de los transitorios mencionan como fecha el 1 de agosto del 2021 para que entren en vigor todas aquellas disposiciones en materia fiscal. Una vez señalados estos plazos legales, pues vamos a entrar ahora sí al fondo de esta reforma, ¿no? ¿Y qué nos dice esta reforma? Bueno, nos dice que la subcontratación de personal va a estar prohibida. Esto ya no está regulado en ninguna ley y por ende estarían incumpliendo en esta normatividad. El artículo 12, que fue prácticamente junto con el 13, el 14, el 15, el 127, primer párrafo, el 1004A y el 1004C, fueron prácticamente los que se reformaron en la Ley Federal del Trabajo. A mi punto de vista, no habría mucha consideración ahondar en los derogados, porque como la palabra lo indica, al ser derogados, pues quiere decir que ya no están vigentes en nuestras legislaciones y por ende, pues ya no van a ser aplicativos. Entonces nos vamos a quedar prácticamente con los artículos reformados. Entre ellos, pues el artículo 12, como bien les decía, nos habla de que se prohíbe esta subcontratación de personal. Subcontratación de personal. Y voy a ser muy reiterativa porque vamos a entender esta. Cuando una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Qué es esto? Bueno, que si tú, empleador, te dedicas a tener una agencia de viajes, pero contratas a tu personal a través de una tercera y esta tercera asume las obligaciones de contratarte al personal, de elaborar la nómina, de pagarle al personal y de hacerse responsable de riesgos de trabajo, entonces es esto lo que está prohibido y por ende no lo van a poder seguir haciendo. Lo que sí está permitido, se habla de una subcontratación o de un esquema de servicio especializado. ¿Qué significa esto? Bueno, para esto vamos a entrar al artículo 13 del mencionado ordenamiento, en donde nos dice que se permite subcontratar servicios especializados, siempre y cuando no formen parte de tu objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. ¿Qué significa esto de la actividad económica preponderante? Y aquí me gustaría hacer referencia al reglamento del Código Fiscal, en donde prácticamente la actividad preponderante va a ser aquella que durante todo el ejercicio fiscal pues me haya dejado mayor ganancia, ¿no? Que sea realmente a lo que se dedica mi empresa. Entonces, sí voy a poder hacer esta subcontratación, pero de servicio especializado, siempre y cuando no forme parte de mi objeto social ni de mi actividad económica preponderante. Ahora bien, quienes proporcionen estos servicios de subcontratación especializada o de ejecución de obra, pues deberán contar con un registro. Este registro lo tienen que hacer ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el cual van a acreditar no solamente el registro en sí y el contrato, sino que estén al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Este registro va a renovarse cada 3 años, ¿no? Y dentro de los 30 días naturales, que es otro de los plazos que nos contempla esta ley, pues nos dice prácticamente que va a ser la propia Secretaría quien nos va a dar a conocer los lineamientos, ¿no? Y aquí también les damos como consejo a nuestros clientes, a quienes nos escuchan, que esto no se trata de obtener un registro así porque así, para cumplir con esto, ¿no? Hay algo mucho más de fondo y hay algo que impacta muchísimo más,
que tiene que ver precisamente con estas obligaciones y que ya más adelante la licenciada Vania Jiménez nos va a platicar. Entonces, este procedimiento también es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si nosotros, empleadores, que nos vamos a encontrar durante esta subcontratación de servicios especializados, voy a optar por mi registro ante la Secretaría, pues voy a tener también un lapso de tiempo en el que si la Secretaría de Trabajo es omisa en darme respuesta a mi registro, pues vamos a estar en presencia de una afirmativa ficta. ¿Qué significa esto? Bueno, que por default, al no tener respuesta de la autoridad, pues en automático se presumirá que yo, empleador de servicios especializados, con el debido registro, pues ya conté con el mismo y me voy a ubicar luego entonces en un padrón público que yo creo que también más adelante nos van a dar a conocer el link o la página en donde prácticamente vamos a poder tener conocimiento de quiénes son los proveedores o mejor dicho los contratistas que van a cumplir con esta obligación. ¿Qué pasa? Pues que una vez expedidas estas disposiciones, pues quienes presten servicios especializados de subcontratación, pues van a obtener este registro y, ojo, ¿por qué? Porque la Secretaría de Trabajo va a tener la facultad discrecional de decir, bueno, si bien es cierto te lo otorgué, pues ¿qué crees? Que ya resultó que a los 3, 4 meses tú no me estás cumpliendo con las formalidades del contrato o te hace falta acreditarme obligaciones o que te pongas al corriente y luego entonces Secretaría va a tener la facultad discrecional de retirarte ese registro. Es de ahí la importancia de hacerles saber que no es registrarse por registrarse, ¿no? Sino que va a haber un análisis jurídico, fiscal y de seguridad social muy a profundo y además relativo también al objeto social y a la actividad económica preponderante que vamos a tener que estudiar a fondo, ¿no? Porque tampoco va a ser o tampoco va en función de cambiar los objetos sociales así como así, ¿no? Como bien saben, pues toda esta cuestión la tendríamos que analizar, tendrían que hacerse las asambleas extraordinarias pertinentes, las protocolizaciones y obviamente ajustarnos también a los tiempos de las notarías para poder cumplir dentro del el tiempo que nos dan los transitorios para obtener el registro. Por lo que hace la formalización de los servicios especializados, ya les decía yo que tenemos que dejar por escrito estos lineamientos, ¿no? Para ello vamos a hacer referencia al artículo 14, en donde se nos dice que esta formalización va a ser a través de un contrato por escrito, en donde además de otro tipo de clausulado, pues lo preponderante en este contrato va a ser prácticamente señalar el objeto de los servicios a proporción, el objeto de los servicios, perdón, así como el número aproximado de trabajadores que van a participar en el cumplimiento de dicho contrato. Y es ahí también donde la Secretaría se va a dar cuenta prácticamente con estas especificaciones dentro del contrato, si tú estás simulando las contrataciones o si bien estás cumpliendo con la especialización, con recurrir a la especialización de un servicio que no esté dentro de tu objeto ni de tu actividad económica preponderante. Entonces, parte de este contrato también nos va a llevar a una responsabilidad solidaria, ¿no? Y aquí en la responsabilidad solidaria también va a ser un tema en el que no voy a profundizar porque parte de la responsabilidad solidaria tiene que ver con cuestiones de seguridad social, las cuales más adelante el licenciado Héctor Gómez nos la hará saber. Ahora bien, hay un punto primordial también de esta reforma que tiene que ver con el derecho al reparto de las utilidades, mejor conocido como PTU, y que lo vamos a tener regulado en el artículo 127. Este artículo y este procedimiento de cómo pagar las utilidades realmente no cambia, viene siendo el mismo que está reconocido en la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con distribuir el 10% de tus utilidades en función de los días de vengados y en función de los salarios de los trabajadores en un 50-50%, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que adicionan? Bueno, pues nuestros legisladores adicionan precisamente una cuestión de límites, ¿no? Y los límites que nos hacen saber en esta reforma, pues tiene que ver con un máximo de 3 meses del salario de trabajador. Y ojo, va a ser el salario base del trabajador. Aquí no vamos a incluir o vamos a hacer el cálculo sobre el salario diario integrado y a lo mejor va a cambiar un poco en el tema de quienes son comisionistas, ¿no? Pero en realidad el límite va a ir en función de 3 meses del salario del trabajador y o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Ojo, es en los últimos 3 años también
de las utilidades generadas por la empresa, no los 3 meses de sueldo que platicábamos que a lo mejor podría generar un poco de confusión. Y obviamente, al entrar esta reforma en este año, pues tenemos que aplicarían estas limitantes para el ejercicio fiscal siguiente, que sería el 2022, y no tanto aplicarlas durante este ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Con esto de las utilidades, pues esto es otro de los puntos claves. Y bueno, ya para concluir, al menos de mi parte, vamos a tener el tema de las sanciones por incumplimiento, ¿no? Y estas sanciones van enfocadas no solamente ante la autoridad administrativa, que en este caso podría ser la Secretaría de Trabajo, sino también a quienes insistan en tener este régimen de outsourcing, ¿no? Por lo que hace la subcontratación de personal prohibida, las multas van desde los 2,000 hasta las 50,000 veces UMA. ¿De qué estamos hablando con esto? Bueno, pues estamos hablando prácticamente de que irían de los 100,000 pesos hasta los 400,000. Entonces, abusados con esto, a lo mejor el monto les parece, perdón, de los 2,000 a los 50,000, estamos hablando que van desde los 100,000 pesos hasta los 4 millones, si no me equivoco. Y obviamente las otras multas van a tener el carácter de inspección y vigilancia. Aquí es donde disminuye un poquito la multa, que ya va de los 255,000, que sí es de los 100,000 a los 400,000 pesos, aclaro. Y estas multas pues van a tener que ver con que el empleador no le permita la visita al inspector o que ingrese al centro de trabajo y le requiera la documentación pertinente, ¿no? ¿Qué pasa si tu patrón no tienes tu registro, no tienes tus contratos, no tienes con lo que puedas acreditar tu actividad preponderante y tu objeto o objetos sociales? Bueno, pues entonces te vas a hacer acreedor precisamente a este tipo de multas por lo que respecta a la inspección y vigilancia. Entonces, de mi parte, sería todo. Héctor, te cedo la palabra para continuar con los aspectos y el impacto ante la seguridad social. Muchísimas gracias, Mar. Se me olvidó comentarles al principio, las preguntas que tengan, si nos las pueden dirigir, por favor, en el apartado de preguntas y respuestas, que está en la parte de abajo de la aplicación, y las vamos a responder en la medida de lo posible al final de la sesión de Vania. Pues bien, dando continuidad a lo que es en materia de seguridad social, se reforman lo que son los artículos 15A, 304, agregándose las fracciones 22ª, el artículo 304B y la fracción cuarta, se adiciona una fracción quinta al artículo 304B, y entre otras modificaciones. Pero pues vámonos a la sustancia. ¿Qué es lo que ocurre con estas reformas y cuál es su impacto? La siguiente, por favor. Ok, hasta antes de la reforma, la ley de seguridad social era distinta, o por lo menos le daba una connotación diferente a lo que se entendía por subcontratación. Recordemos que en México el outsourcing pues en sí nunca operó. Lo que teníamos en México era una subcontratación. Estaba la empresa que disponía de trabajadores, eran sus trabajadores, eran suyos, y se los proporcionaba a otra empresa para que precisamente cumplieran el objetivo o para lo que los contratara la otra empresa. Sin embargo, la ley del Seguro Social, mencionaba lo que es intermediario laboral. Para curarse en salud, decía, pues, cualquier nombre que lees a tu contrato. Si hay una intermediación entre los trabajadores que tú tienes y precisamente su patrón verdadero o el que paga el contrato, pues para mí es una intermediación, y pues de ahí se desprendían las implicaciones que esto tenía. Entonces, pues se le conocía como intermediario laboral en materia de Ley Federal del Trabajo como subcontratación. La siguiente, por favor. Ahora bien, se reforma el artículo 15A y nos dice, pues, básicamente se jala o permea lo que es la Ley Federal del Trabajo, lo lleva a la Ley de Seguridad Social y nos dice que la contratación de servicios especializados o bien la ejecución de obras especializadas, pues deberán cumplir con las especificaciones que ya nos mencionó la licenciada Margo anteriormente en la Ley Federal del Trabajo. No hay confusión con eso. Lo siento, pero tengo a mi gatito aquí atrás. Las obligaciones cuatrimestrales, pues esto es novedoso. Recordemos que
Hasta hace algunos años, en lo que era el Servicio de Administración Tributaria, se tenía lo que se le llamaba el aplicativo. Entonces, todas las empresas que eran de outsourcing, pues sabían que tenían que cumplir con el aplicativo y que en esa plataforma debían subir los contratos, las retenciones de ISR que se les hacían a los colaboradores, etcétera. Pues algo muy parecido va a pasar aquí, nada más que pues ahora vamos a tener que recabar toda esa documentación que les voy a platicar más adelante. Estas obligaciones cuatrimestrales van a ser en los días 17 de los meses enero, mayo y septiembre, y básicamente es exhibirle a la autoridad, es decir, al Instituto Mexicano del Seguro Social, los contratos que tengamos celebrados con estas empresas contratistas. La siguiente, por favor. Lo que se le tiene que entregar al instituto es básicamente el contrato. Y el contrato, aquí les recomiendo que si van a modificar lo que son la prestación de sus servicios que hacen, o incluso ustedes van a prestar esos servicios, que no se bajen un contrato de machote y que sí se acerquen con un abogado para que redacte precisamente los puntos finos del contrato, porque sabemos que tanto el IMSS como, pero más el SAT, si no le gusta o considera que hay algo como que turbio, pues muy seguramente van a tener por este contrato le van a restar validez jurídica, ¿no? Sobre todo esto pasa con el SAT. Entonces sí es muy importante que ese contrato lo elabore un abogado, si se puede, alguien que tenga conocimiento de lo que es la materia de seguridad social. Y pues básicamente nos dice que tiene que incluir el nombre, denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, el domicilio o social o convencional en caso de ser distinto al fiscal. Recordemos que pues el domicilio social es en el que viene la constitutiva, el domicilio social es la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, no sé, y el domicilio fiscal pues es en donde está toda nuestra contabilidad y en la cual nos van a ir a auditar en dado caso de que se preste para una auditoría del Servicio de Administración Tributaria. También el contrato debe incluir el correo electrónico y el teléfono de contacto. Ahora, de cada contrato se tiene que mencionar el objeto, el periodo de la vigencia, la relación de los trabajadores u otros sujetos que prestarán los servicios especializados o ejecutarán las obras especializadas a favor del beneficiario, es decir, quién es el beneficiario a quien se le va a prestar el servicio final, indicando su nombre, CURP, número de seguridad social, salario base de cotización. Aquí es bien importante, ya no va a haber cómo darle la vuelta, o muy probablemente sí, pero pues ya veremos más adelante. Así como nombre, registro federal de contribuyentes y del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Y finalmente la copia simple del registro que previamente se tuvo que haber obtenido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya nos comentaban en un principio. No sin mayor importancia, también se reforman los artículos 304A y 304B. Obviamente, al haber una modificación al artículo 15A, que regulaba lo que era la intermediación, pues entonces ahora se agrega una fracción 22ª que nos dice que si no se presenta o se presenta fuera del plazo legal establecido la información señalada, pues entonces va a haber una multa, y esa multa va a ir de los 44,810 a los 179,240 pesos. A lo mejor podría parecer que pues es poquito, pero recordemos que es por cada una de las obligaciones que no se cumplan. Lo que son las multas en seguridad social siguen la misma tendencia que se fija en el fiscal, es decir, por cada obligación, o sea, por cada contrato, ya sea el contrato de prestación de servicios o el contrato del colaborador. Entonces, es importante que tomemos atención de ello. Y también hay una modificación importante en lo que es la responsabilidad solidaria, no solamente en materia de seguridad social, sino en materia de Infonavit. Recordemos que pues la responsabilidad solidaria es que el sujeto directo, en este caso de la contribución, y si estamos hablando que las cuotas obrero-patronales, según el Código Fiscal de la Federación, son contribuciones federales, pues entonces igualmente se van a regir por esos estándares. Pues bueno, la responsabilidad solidaria es cuando el sujeto directo de la contribución por X o por Y no pudo cumplir, entonces la autoridad se voltea con el responsable solidario. En materia de IMSS va a ser responsable solidario aquel cliente que adquiera esas
esos contratos de obra o de servicio especializado, y que pues precisamente no pueda hacer frente o no haya pagado en tiempo y forma, pues entonces el IMSS se podrá voltear fácilmente con quien está adquiriendo esos servicios. A mí esto me resulta un poco preocupante. Si el propósito de la reforma era eliminar el outsourcing, esto iba enfocado más que nada a la responsabilidad solidaria en el patrón verdadero, es decir, quien realmente tenía la subordinación de los colaboradores o de los trabajadores. Entonces, esto yo lo veo ya por demás, o sea, sí resulta peligroso que pues si yo estoy contratando a lo mejor, no sé, un servicio especializado de lo que ustedes quieran, y que si esta empresa no pagó sus contribuciones o sus cuotas obrero patronales en tiempo y forma, pues que entonces yo las tenga que asumir. Eso me parece un poco excesivo. Igualmente, en materia del instituto, del Infonavit, en caso de sustitución patronal, y estas se las vamos a platicar más adelante, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, es decir, a donde se trasladaron los colaboradores, a la empresa a la que se trasladaron los colaboradores, de las obligaciones derivadas de la ley y nacidas hasta antes de la fecha en la que se trasladaron los colaboradores y hasta el término de 3 meses. Después de esos 3 meses, ya toda la responsabilidad recae sobre el nuevo patrón. La siguiente, por favor. Ahora, algo también que va a impactar sin lugar a dudas a todas las empresas que tienen a sus colaboradores por outsourcing y que pues ahora, ya sea que se cree otra empresa que preste servicios especializados o bien que asuma como suyos a estos colaboradores, pues evidentemente que va a tener obligaciones en materia de seguridad social y no escapa de ello lo que son las clases por la prima de riesgos. Esto no viene en ley, o más bien en reglamento, y a mi consideración, pues lo que se debió de haber reformado es precisamente el reglamento. Sin embargo, al ser un artículo transitorio, que es un artículo transitorio, pues que está en las disposiciones, pero que precisamente está temporalmente. Es por eso que se ubica en transitorios y no propiamente en una reforma a lo que son los reglamentos de la Ley del Seguro Social. Pues bueno, nos dice que se van a eliminar la multiplicidad de los registros patronales por clase. Anteriormente yo podía hacer una outsourcera y tener, no sé, varios registros por cada clase en la que me ubicaba. Tenemos 5 clases principales en lo que son las primas de riesgo en las que se ubican las empresas. Entonces, lo que nos dice esta reforma es pues, que se eliminan estas multiplicidad de registros patronales por clase, y que si anteriormente a la reforma yo obtuve estos múltiples registros, pues que voy a tener un tiempo para irlos a dar de baja, y si no, no te preocupes, el IMSS te los va a dar de baja por su cuenta, pasado ese tiempo. La siguiente, por favor. Ahora bien, lo que les comentaba, la sustitución patronal para efectos de seguridad social. Ya sea que se los haga suyos la empresa que pues, no tenía ni un solo colaborador en su nómina, porque pues ni siquiera tenía nómina, porque todo lo contrataba a través de outsourcing, o bien que se cree o que los contrate a través de una empresa de servicios especializados, pues va a tener sin lugar a dudas un impacto en lo que son esta sustitución. Para empezar, nos otorgan, 90 días naturales, que es lo que los abogados conocemos como vacatio legis. Es decir, el plazo que nos dan entre la publicación de la ley y la fecha límite que tengo para cumplirla o la fecha que tengo para empezar a cumplirla. En materia de sustitución patronal en el IMSS ya empezaron a correr los plazos, es decir, ya están corriendo los plazos. Entonces, aquí sí tenemos que empezar a dilucidar qué es lo que vamos a hacer como empresas. O me voy a hacer míos a todos los colaboradores, o bien los voy a contratar a través de una empresa de servicios especializados. Entonces, es muy importante que ya empecemos a tomar en cuenta que ya para estos efectos los plazos están corriendo. ¿Y cuáles van a ser los requisitos en caso de sustitución patronal? Solicitar al IMSS un registro patronal. Si no lo tenías, pues lo solicitas.
Y lo único que va a quedar pendiente, es decir, la única obligación que no está corriendo su plazo, es la autorización ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Pues porque todavía no salen los parámetros, no están publicados los parámetros para solicitar esta autorización de la STPS. ¿Cuáles van a ser los requisitos que nos va a pedir el IMSS para hacer la sustitución patronal del patrón antiguo a la empresa absorbente? Que se reconozcan sus derechos laborales que ya tienen los colaboradores previo a esta sustitución, que se reconozca también la antigüedad de los mismos y reconocer los riesgos de trabajos terminados ante las instancias legales competentes. Aquí yo también les sugiero que no se busquen un contrato machote, esa es la sustitución patronal y listo, eso es tu nuevo patrón. No, tiene efectos y tiene efectos importantes, entonces sí es importante en el momento en el que se haga el traslado de los colaboradores que pues se acerquen con el área jurídica para que elabore ese contrato y se le den los alcances correspondientes y después no vayamos a tener ahí un tema. La siguiente, por favor. Evidentemente, pues, esto también impacta a lo que son las primas de riesgo del Seguro Social. El Seguro Social, pues, no solamente nos da lo que son las medicinas, nos da lo que son el pago de incapacidades, sino también nos cubre otros seguros como incapacidad. Y estas incapacidades repercuten en lo que al final del día son las primas de riesgo de trabajo para las empresas o bien los accidentes que las empresas hayan tenido en un determinado periodo. Pues bueno, yo les voy a plantear dos casos. El primero, la empresa absorbente, digamos, esta es una empresa que no tiene colaboradores porque siempre los contrató por outsourcing. No eran suyos, nunca fueron suyos, siempre los contrató a través de su agencia. Pues bueno, lo primerito que va a tener que hacer es autoclasificarse conforme a los criterios de la Ley del Seguro Social y su reglamento. Segundo, siempre y cuando esta empresa, es decir, el outsourcing haya estado correctamente clasificado. Si no, no va a poder proceder esto. Y en caso contrario, va a tener que cotizar con la prima media. La siguiente, por favor. Y este es el caso 2. En ya sea que se contraten a través de una empresa que ya tenía una prima de riesgo determinada, pues bueno, en este caso hay una fórmula que nos explica el decreto para que modifiques esa prima de riesgo. Porque pues evidentemente a lo mejor, si yo soy una empresa que se dedica, GIA supongamos, es exclusivamente prestación de servicios contables, de auditoría, jurídicos, pero pues a lo mejor de vez en cuando me dedicaba a, no sé, a la supervisión de obra, un ejemplo burdo y vago. Pero pues ahora ya no puedo subcontratarlos, ¿no? Y me lo quiero hacer mío el colaborador. Ese colaborador ya de por sí, por estar trabajando en obra, trae una prima de riesgo alta. Al yo pasarlo a GIA, que es un despacho, pues obviamente que me va a mover mi prima de riesgo con la que yo estoy tributando las cuotas. Entonces, el decreto nos señala una fórmula, no voy a ahondar en la misma porque el objeto de este webinar no es explicarles cómo determinar la nueva prima de riesgo, sino que sepan que pues vamos a tener dos casos. Uno, para el caso en el que tengo 0 colaboradores porque ni siquiera tengo registro patronal, y 2, en el que ya tenía colaboradores y ahora, pues bueno, va a haber un impacto al traerme otros colaboradores que a lo mejor tenían una prima de riesgo superior. De mi parte, en cuanto a seguridad social, es todo y le cedo los micrófonos a la licenciada Vania, que nos va a explicar las repercusiones que va a tener en materia fiscal. Muchas gracias, Héctor, y buenos días a todos. Por mi parte, quiero comentar las principales implicaciones en el ámbito fiscal que tiene esta reforma y que viene a cambiar un poco también el cómo se maneja la contabilidad y el cómo es que debemos de entender a quienes contraten como coadyuvante o un poco verificador. En primer lugar, tenemos que el Código Fiscal fue adicionado en sus artículos 15D, 26, 75, 81, 82 y 108. Es
la legislación fiscal con más modificaciones, ya que estamos incluyendo nuevas obligaciones y un poco el cambio de paradigma y de cómo se manejaba este tema para efectos contables. En primer lugar, vamos a entender que existe una previsión, básicamente en la Ley Federal de Trabajo, que al llevarla al campo fiscal, podemos entender que tampoco tendrán efectos fiscales o no podrán darse efectos fiscales, como es la deducción o el acreditamiento a los pagos que se realicen por concepto de subcontratación de personal. Ya nos decía Marwa específicamente respecto a cuáles, y esto es a los que sean para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Es decir, también en la legislación fiscal nos están haciendo esta observación o esta distinción entre lo que es el objeto social de una persona moral y cuál es la actividad económica preponderante, ya sea una persona física como una persona moral. La siguiente, Mar. Ahora bien, si ya está establecida esta prohibición y en consecuencia no se permite dar efectos fiscales a estos pagos o a los comprobantes fiscales de estos pagos, sí existe un supuesto en el que es permitido, ya nos lo comentaban anteriormente, y en consecuencia estos pagos y estos servicios sí pueden ser susceptibles de dárseles efecto fiscal, pero con requisitos específicos que deben de ser cumplidos y que van a ser verificados por las autoridades fiscales. Esto significa que solamente se puede dar efecto fiscal de deducción o acreditamiento cuando los pagos sean por servicios que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. También como requisito establecemos el que se cumpla con la legislación de la Ley Federal de Trabajo, específicamente el registro que nos marca el artículo 15, y que se cumpla además con los requisitos específicos que nos van a establecer, ya sea para deducción o acreditamiento, la legislación fiscal específica. Esto es la Ley de Impuesto sobre la Renta o la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Bueno, hay que establecer que en términos generales de las contribuciones no se harán efectos fiscales cuando se actualice, que digamos, en estos supuestos de transición, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, originalmente hubieran sido trabajadores del contratante y que hubieran sido transferidos por cualquier o bajo cualquier figura jurídica al contratista. ¿Por qué? Pues porque esto hace pensar a la autoridad que esa transmisión de trabajadores únicamente se está realizando para efecto de poder estar en posibilidad de dar algún efecto fiscal a estos pagos, ¿no? Y pues el segundo supuesto es cuando los trabajadores que se han proveído o que se ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Esto es un poco reiterativo, sin embargo, pues son los dos supuestos de transición en los que no está permitido dar efectos fiscales a los pagos y a los comprobantes fiscales que amparen estos pagos. Hay que entender que también nos establece la Ley Federal de Trabajo o nos hace referencia a las empresas que correspondan a un mismo grupo empresarial y las operaciones que se realizan entre estas, ya que para efectos fiscales también debemos de entender que tiene gran relevancia
el tipo de empresa y que pudiera o no ser parte de un mismo grupo empresarial. La Ley de Mercado de Valores nos establece el concepto que es aludido por la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, también recordemos que en la legislación fiscal tenemos un concepto que es denominado partes relacionadas y que también nos establece cómo podemos considerar si es que una empresa pertenece a un mismo grupo y hay una empresa controladora. En este sentido, hay que tener muchísimo cuidado, ya que si empresas que pertenezcan al mismo grupo realizan operaciones por subcontratación de personal, hay que entender que serán considerados como servicios especializados, pero hay que cumplir con este requisito de que no sean servicios que sean relacionados directamente con el objeto social o la actividad preponderante de la empresa que esté recibiendo estos servicios. Y bueno, otra de las modificaciones o básicamente otra de las obligaciones nuevas que establece el Código Fiscal de la Federación retoma lo que ya nos comentaba el licenciado Héctor respecto a la responsabilidad solidaria. Y es que no solamente en el cumplimiento de las obligaciones patronales va a existir o surge una obligación solidaria, sino también respecto de aquellas contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores y que sean los trabajadores con los que se esté prestando el servicio. Entonces, quienes contraten pues algún tipo de personal bajo esta figura de subcontratación que ahora es permitida, pues serán responsables solidarios también por las contribuciones a cargo de estos trabajadores. Entonces, pues bueno, aquí podemos establecer que surgen diversas obligaciones fiscales y patronales como responsable solidario que pues sí causan un poco de controversia o son pues un poco exageradas a cargo de quienes contraten este tipo de servicios. Y bueno, de acuerdo al Código Fiscal, para que se pueda dar efecto fiscal alguno a este tipo de servicios, quienes los contraten deberán de actuar como coadyuvantes básicamente de la autoridad fiscal al verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque pues se le está requiriendo que verifique básicamente el cumplimiento al artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo y que además no nada más verifique el cumplimiento, sino que recopile la información, soporte o que tenga la información y documentación que soporte este cumplimiento. En otro momento pudiéramos decir, es que eso forma parte de la contabilidad de un tercero, que yo como contratante no tendría obligación de tener. Sin embargo, pues recordemos que ya anteriormente existía una obligación de contar con el soporte del cumplimiento de obligaciones patronales. Sin embargo, pues se está ampliando este supuesto también a tener pues el registro en o bueno, el comprobante en el registro que nos establece la Ley Federal de Trabajo, tener copia de los comprobantes fiscales por el concepto de pago de salarios a los trabajadores que sean los que nos estén prestando el servicio, tener el recibo de pago y la declaración complementaria relacionada con la retención de impuestos a los trabajadores, el pago de las cuotas obrero-patronales, es decir, esto de nuevo nos lleva a que pues hay una relación muy bien amarrada entre pues obligaciones en materia laboral, fiscal para efectos de SAT y patronales que también son fiscales. Recordemos que el IMSS es un órgano fiscal autónomo. Entonces, está muy bien relacionado. Nos están pidiendo que se cumpla pues tanto con, o que se tenga el soporte de cumplimiento tanto de
obligaciones laborales de IMSS con cuotas obrero-patronales, e incluso se está exigiendo el pago o el soporte del pago de las aportaciones a Infonavit para los trabajadores. Por otro lado, si bien es cierto que se adiciona una obligación al contratante de contar con todo este soporte y vigilar que se tenga el cumplimiento, también se establece la obligación al contratista de entregar toda la documentación que le es requerida. Y pues no solamente se queda así tal cual la obligación de entregar la información, sino que si no se hace, se puede establecer para el contratista una multa que va desde 150,000 hasta 300,000 pesos por cada obligación de entregar información que no sea cumplida. Es decir, por cada uno de los supuestos anteriores se puede estipular esta multa a cargo del contratista solo por el hecho de no entregar la información al contratante. Esto me parece importante destacar, pues que hay una diferencia entre las multas que ya nos comentaban, que es multas relacionadas directamente con el cumplimiento de la obligación. Y estas además en el ámbito fiscal, esta multa de 150,000 a 300,000 pesos, es solamente multas por no entregar la información relacionada con el cumplimiento de la obligación. Entonces, pues bueno, si ya por sí en materia laboral son multas altas, quizá en materia fiscal son un poco menores, la cuantía es menor, pero pues se adiciona a las multas en materia laboral. Entonces, pues bueno, por cualquier ámbito de la ley nos están estableciendo multas para asegurarse del cumplimiento, ya sea por una, entrando por una materia o por otra. Ahora bien, respecto a la ley de impuesto al valor agregado, es importante que recordemos que justo para el año 2020 entró en vigor una reforma, una modificación a la ley en la que se establecía una retención de 6% de IVA a quienes contrataran servicios de outsourcing. Sin embargo, el concepto de outsourcing en la ley de IVA no se encontraba bien delimitado, daba a entender que cualquier tipo de servicio pudiera ser sujeto a entenderse como outsourcing y entonces ser sujeto de esta retención. Hubo muchos criterios y muchas posturas al respecto. Sin embargo, pues esta nueva obligación es eliminada de la ley de IVA, además de que el artículo 4º y 5º son adicionados, pues esta fracción específica que les comentaba, que era la fracción 4ª del artículo 1A, pues es eliminada. Sin embargo, en la ley de IVA nos establece requisitos adicionales a los que hemos referido en el Código Fiscal. ¿Me ayudas, Mar? Ahora, la ley de IVA nos establece que el impuesto que se ha trasladado por los servicios que específicamente refiere el artículo 15D del Código Fiscal, que nos lleva a la Ley Federal del Trabajo y el concepto que ya nos dio Marwa, pues no será acreditable. Es decir, los pagos que se realicen por servicios de subcontratación de personal no serán acreditables para efecto de impuesto al valor agregado. Sin embargo, existe un supuesto en el que sí se permite este acreditamiento, que es, ¿me ayudas, Mar? Pues justo cuando se trata de servicios especializados o de obras especializadas y que no vayan relacionados con el objeto social o actividad económica preponderante, como ya hemos referido anteriormente. Entonces, para poder realizar el acreditamiento debe de cumplirse con los requisitos que ya establecimos que se adicionaron en el Código Fiscal de la Federación. Además
pues también la ley de impuesto al valor agregado nos refiere que hay que actuar como verificadores respecto al registro que establece el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Hay que obtener copia de la declaración y acuse de pago que corresponde a, pues, IVA trasladado, es decir, al pago de la contraprestación. Pero aquí nos establece un supuesto de temporalidad específico la ley, ya que el contratista está obligado a proporcionar la documentación a más tardar en el último día del mes siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago. Es decir, si el pago se efectuó en mayo, a más tardar el último día de junio, yo como contratante debería de contar ya con la documentación que el contratista me proporcione. Hay que considerar que la ley nos establece este supuesto de temporalidad con una consecuencia, y es que en caso de no tener la documentación en este plazo que señala la ley, entonces se debe presentar una declaración complementaria en la cual el monto que se hubiera acreditado debe de disminuirse justo del acreditamiento, es decir, hacer una retrotracción respecto del efecto fiscal que se dio a este pago o a este impuesto al valor agregado. ¿Me ayudas, Mar? Y bueno, respecto al impuesto sobre la renta, la ley de impuestos sobre la renta es la legislación con menos cambios, únicamente los artículos relacionados a las deducciones autorizadas y no autorizadas. Vemos modificaciones, estos son los artículos 27 y 28 de la ley de impuesto sobre la renta. Y básicamente nos reitera la ley de impuestos sobre la renta esta obligación de verificación respecto al registro que establece la Ley Federal de Trabajo. También nos establece como requisito de deducción respecto a los pagos de contratación de servicios especializados, el contar con el CFDI por concepto de pago de salarios de los trabajadores, el recibo de pago que expidiera la institución bancaria y la declaración correspondiente a pues, las retenciones que fueran correspondientes a los trabajadores, el pago de las cuotas obrero patronales de IMSS y el pago de las aportaciones de Infonavit. Entonces, pues toda esta información que ya nos refería a las dos legislaciones anteriores, también son un requisito de deducibilidad para efecto de impuestos sobre la renta. Aquí me gustaría precisar cuáles son las consecuencias de no contar con esta documentación y con la información o de no dar cumplimiento a el soporte que nos está estableciendo como una obligación las tres legislaciones. Y es que, pues básicamente cuando nos rechazan una deducción, se entiende que hubo una omisión de entero de contribuciones, es decir, una parte de la contribución fue omitida. Esta contribución va a ser determinada a cargo del contribuyente y en consecuencia, pues el contribuyente deberá de pagar o enterar esta contribución de manera actualizada, se le suman recargos y además, pues es acreedor a las multas que ya establecía de por sí el Código Fiscal de la Federación. Además de esto, pues vemos como mecánica natural de impuestos que pues tampoco sería acreditable para efecto de IVA. Entonces sucede lo mismo por este impuesto. Se determina la contribución omitida por IVA, se debe enterar actualizado con recargos y además pues existe una multa y sanción, pero también por impuesto al valor agregado. Ahora bien, hay que considerar que la determinación de estos créditos fiscales puede quedarse en el ámbito fiscal, pero ya por cuantía entendamos que pues también se puede entender como defraudación fiscal que nos pudiera llevar a un ámbito penal, que en el ámbito penal, excediendo los 7.800.000 pesos, se puede entender como delincuencia organizada. Entonces,
aquí la trascendencia o sí, la importancia de tener una buena estrategia, analizar a detalle cada uno de los supuestos y entonces, si se determina dar efectos fiscales, pues es muy importante que se cuente con todo el soporte documental de estos efectos fiscales de deducción y acreditamiento que se va a dar a los pagos que se realicen por subcontratación de servicios especializados. Entonces, pues bueno, vemos que existe un gran número de sanciones relacionadas con esta figura o este nuevo concepto de subcontratación laboral y hay un gran número de obligaciones a cargo tanto del contratante como del contratista. Como bien nos decía el licenciado Héctor, aún estamos pendientes de que se publiquen mayor regulación y mayores reglas específicas respecto a este proceso. Por lo tanto, pues bueno, el día de hoy les hemos dado los principales efectos en materia fiscal, laboral y pues por supuesto en un cumplimiento a las obligaciones patronales. Sin embargo, pues en la aplicación a los casos específicos también están sujetos a que podamos tener ya estas nuevas reglas y podamos dar pues una interpretación y un análisis mucho más completo ya con toda la legislación que nos permita realizarlo. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por estar el día de hoy y ahora sí podemos revisar sus preguntas para poder darles una respuesta ya personalizada. Bien, en el chat tenemos una pregunta. Nos dicen, en caso de no hacer suya a la plantilla laboral o nómina por completo, ¿se tiene alguna responsabilidad ante la autoridad? No entiendo la pregunta. En caso de no hacer suya la plantilla laboral o nómina por completo, o sea, yo empresa soy no tengo ningún empleado, por tanto, no tengo no tengo ni siquiera mi número de se me fue la palabra de seguridad social con el que tributo, mi registro patronal. Y si no me hago mía la plantilla, ¿hay alguna responsabilidad? O sea, eso significaría que sigo siendo outsourcing. Evidentemente que va a haber una responsabilidad, ¿no? Porque estoy contratando todavía servicios de subcontratación cuando la ley pues ya lo prohibió. Lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es la subcontratación desde el 23 de abril ya no existe. Ya no hay subcontratación, ya no hay outsourcing. Quien esté ubicado en el supuesto de subcontratación está cumpliendo, más bien está incumpliendo la normatividad y está fuera del marco de la ley. Que bien nos hayan dado un plazo, como les decía, de vacatio legis de 3 meses para hacer el traslado de los colaboradores, eso es muy diferente a que estemos en la normatividad. Quienes al día de hoy estén en outsourcing, estamos violando la norma. Gracias, Héctor. Nos preguntan también, en caso de que la autoridad determine una defraudación fiscal, ¿el solicitante será igual responsable por dicha determinación? ¿Cómo operará la responsabilidad solidaria en ese supuesto? Aquí, Eric, hay que entender que no hay una responsabilidad solidaria, ya que la defraudación se le estaría adjudicando a quien es contratante y recordemos que la obligación solidaria se le determina también al contratante. No hay relación alguna. Simplemente la defraudación se establece por el dar efecto fiscal a comprobantes fiscales que amparen operaciones relacionadas con pues esta figura ya no permitida, entonces ya no es permitido darse esos efectos fiscales. No hay relación alguna respecto a la responsabilidad en este supuesto. Gracias, Vania. Y bueno, nos preguntan una más. Al llevar a cabo la sustitución de empleador, ¿se finiquita a los trabajadores? Bueno, pues a mi criterio, más allá de finiquitarlos, tendríamos que hacer este reconocimiento, como bien lo mencionaba el licenciado Héctor, de los derechos laborales, ¿no? Desde su antigüedad
hasta el salario y demás condiciones de trabajo que tú le diste a ese colaborador. Obviamente, al hacer esta migración, por así decirlo, pues se tendría en efecto no que finiquitar, sino que hacer una liquidación correspondiente de los colaboradores y o bien, si los vas a absorber, pues se omitiría esta parte o esta cuestión, reconociéndoles precisamente los derechos laborales. Tenemos una más, nos dicen, ¿qué lineamientos habrá en materia de contribuciones locales? Impuestos sobre nómina, si el registro patronal está en una sola entidad económica y algunos estados necesitan que el registro patronal esté en dicha ubicación. Sí, respondiendo a esa pregunta, bueno, creo que son varias en una. ¿Qué lineamientos habrá en materia de contribuciones locales? No lo sabemos. O sea, tendríamos que ver qué nos dice el Código Fiscal de la Ciudad de México y de las demás disposiciones locales que pues regulan precisamente lo que es el impuesto sobre nóminas, que recordemos pues es una contribución local. Muy seguramente si llega a tener algún impacto respecto a las empresas de prestación de servicios, pues que ahora ya no van a existir, muy probablemente vamos a estar viendo en los códigos locales cuál va a ser la repercusión. Ahora bien, dice, hay algunas entidades, una sola entidad económica, algunos estados necesitan que el registro patronal esté en dicha ubicación. Sí, sí, lo que sí se puede, lo que se prohíbe en la ley es que tenga un registro patronal, o más bien multiplicidad de registros patronales. Eso es lo que me está prohibiendo la ley, con diferentes primas, según a lo que me dedico. En el entendido de que pues se acaba eso, sí tendríamos que concentrar a todos en un solo registro patronal. Gracias, Héctor. Y bueno, hay también muchísimas más preguntas. La verdad es que el tiempo nos apremia. Sin embargo, los invitamos a que se acerquen a GIA Gómez Reyes y Asociados a través del correo por el cual se registraron para hacernos llegar pues de más preguntas, porque vemos que en el chat nos mencionan ya casos muy, muy específicos de empresas a quienes sí se dedican a esta ejecución de trabajo por obras, ¿no? De mi parte, gracias, Vania, gracias, Héctor, por sus comentarios, que fueron sin duda muy, muy oportunos, y bueno, pues les agradezco la atención prestada a todos. Quienes son de GIA, nada más permítanos unos segundos, por favor, para hacer la nota respectiva de su asistencia y bueno, gracias, que tengan buen día.